Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal Puli IT. Hoy os voy a hablar de estos dispositivos, los runner o dispositivos para el cocinado a baja temperatura. Es un elemento, yo en este caso tengo uno de la marca Kitchen Boss, es un dispositivo casero, para nada es profesional, y al final es un tipo de cocina el que se realiza con estos instrumentos que lo que hacen es que nos permiten mantener los sabores intactos, ¿vale?, de todos nuestros alimentos, y además conseguimos siempre un mismo punto. ¿Qué es lo que sucede? Que estos dispositivos lo que hacen es cocinar al baño María. Estos dispositivos lo que nos interesan es que sean muy buenos midiendo la temperatura para mantenerla lo máximo posible. Generalmente los mejores, aunque sean de tipo casero, tienen una variación de más o menos 0,1 grado centígrado, de tal forma que mantienen la temperatura súper estable. Es un tipo de cocinado que nos va a permitir, por ejemplo, cuando hacemos un tipo de elaboración, me da igual que sea una carne, que sea un pescado, que sean unas verduras, si ponemos un chuletón, un pescado, unas verduras siempre más o menos del mismo tamaño, si utilizamos la misma temperatura y utilizamos el mismo tiempo, nos va a quedar siempre parecido, de tal forma que cuando conseguimos darle el punto a algo va a ser súper interesante, porque siempre conseguiremos que nuestra receta nos salga muy similar. O sea, no es comparable meter un chuletón de 1 kilo con un chuletón de 250 gramos, o una lubina salvaje de 2 kilos que una lubina de reacción. Pero sí que es cierto que a cantidades similares, con pequeñas oscilaciones, pues conseguiremos unos resultados siempre muy parecidos. Esto es un tipo de cocina de tal forma que los alimentos lo que haremos es que los envasaremos al vacío, de tal forma que los vamos a meter en nuestro agua que está caliente y que los va a cocinar durante un tiempo más prolongado que si lo hacemos en una sartén, en una olla, que generalmente damos una mayor temperatura, o que nos costaría mucho mantener una temperatura baja a lo largo del tiempo. Es un tipo de cocina muy saludable, es un tipo de cocina que permite obtener unos sabores ideales, porque al final trata muy bien el producto, porque lo trabaja por todas partes, porque al final introducimos nuestros alimentos dentro del agua, de tal forma que se cocina por todas partes de forma homogénea, que luego después consiguen que tengan un sabor increíble. Es como si fuera un poco al papillot. La comida se hace muy despacito y en su propio jugo. Es un poco como la cocina tradicional, pero venido a mayores, o sea, a muy baja temperatura, alargamos el tiempo y conseguimos que nuestros alimentos se deterioren menos, mantengan más el sabor, se hagan en sus propios jugos y demás. ¿Qué elementos vamos a necesitar sí o sí para esta cocina a baja temperatura? Bueno, pues como os decía, este tipo de recetas, este tipo de cocinado consiste en hacer un poco al baño María, introducimos en agua nuestros alimentos a una temperatura baja y, como os decía, una mayor cantidad de tiempo, y para ello lo que vamos a necesitar sí o sí es, bueno, pues en el ámbito casero, pues un runner, de tal forma que yo, por ejemplo, en este caso tengo un Kitchen Boss que he comprado yo, a mí nadie me lo ha regalado, es una de las mejor valoradas en Amazon, el runner. Ahora después vemos cómo elegir un tipo de runner adecuado, ¿vale? Necesitaríamos una envasadora al vacío y bolsas de vacío, o yo en mi caso utilizo rollos porque resulta bastante más económico
que comprar bolsas, lo venden también en bolsas, pero de esta forma, comprando el rollo, pues tú puedes dar, si quieres, un tamaño más grande, más pequeño, no solamente porque salga más barato, sino por la versatilidad que tiene. Luego después, si estás empezando, antes de nada, pues los runners traen este dispositivo que nos permitiría ponerlo bien en una olla. Venden aparatos específicos, cubetas, donde vienen ya preparados para el runner y demás. Ese tipo de cubetas, ¿vale? Generalmente valen 47 o 50 euros, por ejemplo, en Amazon. Yo me he ido al chino y me he comprado este que vale 5 euros. Le he practicado aquí un orificio y en lugar de la pinza lo que hago es directamente, cuando voy a cocinar, lo meto ahí y ya está, ¿vale? O sea, solución económica. Las hay más caras, las hay mejores y demás. Pero bueno, a mí esta me funciona. Entonces, como os decía, ¿qué vamos a necesitar sí o sí para la cocina al vacío? Una máquina de hacer el vacío. Yo tengo esta que es muy económica, realmente sale muy barata. Nuestras bolsas al vacío, aunque en un momento puntual tú puedes pedirle al carnicero si vas a comprar, o al pescadero, si vas a comprar cualquier cosa, que te lo envase al vacío, pero al final eso te sirve para de vez en cuando, pero estos elementos lo vas a necesitar sí o sí. También os diré que para cocinar a baja temperatura ya hay hornos de los que tenemos en casa que lo hacen, o robots de cocina tipo la Thermomix, o bueno, diferentes posibilidades, ¿no? Pero generalmente en casa, a nivel casero, si no tenemos otro tipo de elemento, bueno, pues esto es un dispositivo que está en torno a los 100 euros. Os diré recomendaciones para comprar. Yo tengo este, pero tú puedes comprar el que tú quieras. Este está rondando en Amazon los 100 euros. Pues que sea IPX7 para que si se nos cae por lo que sea dentro del agua no pase nada. Que sea de acero inoxidable. Que sea al menos de 1000 vatios, ¿vale? Que se pueda desmontar fácil. Ya veis, esto en realidad es una resistencia que es lo que se encarga de mantener el agua caliente, y un pequeño motor que lo que hace es mover el agua. Yo os voy a hablar de este, que es el que conozco, y la verdad es que funciona realmente muy bien, es muy silencioso, mueve bien el agua. Adicionalmente, este tiene incluso wifi, que es algo muy accesorio, que no es necesario para nada, ya que al final con este tipo de dispositivos solamente necesitamos controlar dos parámetros. Por un lado, la temperatura, y por otro, el tiempo. Una cosa que hacen muy bien, al menos este dispositivo, entiendo que los demás lo harán igual, si no, tú tendrás que tenerlo en cuenta, es que el tiempo que lo preparas no empieza a contar hasta que no ha llegado a la temperatura óptima. Será en ese momento, cuando llegado a la temperatura deseada, cuando tú deberás meter tus diferentes bolsitas de vacío, una, dos, las que tú vayas, el tipo de comida que tú vayas a hacer en ese momento, para comenzar a cocinarse. Pues si la metemos desde un principio, se estará un poco cocinando desde que la metes, ¿no? Entonces la mejor forma es cuando llega la temperatura, metes tus bolsitas y a partir de ese momento también empieza a contar la temperatura. Es un tipo de cocinado que no solamente es súper bueno, súper sano, que nos va a aportar unos sabores increíbles, sino que además nos permite trabajar por adelantado, por ejemplo, para cuando vamos a tener una celebración al día siguiente, o cuando queremos cocinar 5 o 6 cosas para toda la semana, de tal forma que cuando hemos terminado de cocinar tenemos dos opciones. Por un lado, podemos terminar
el guiso en sartén, en horno, o directamente comérnoslo, por ejemplo, si son unas verduras, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando he hecho alguna vez chuletas o cualquier cosa de este tipo, generalmente lo terminas en el horno o en una sartén. Cuando hemos terminado nuestras elaboraciones, lo que podemos hacer, como os decía, es en dos o, bueno, tres cosas. Por un lado, rematarla, cocinarla, o incluso una parte, la que vamos a consumir en ese momento, la podemos rematar, la podemos terminar en el elemento que sea, como os digo, airfryer, horno, sartén, lo que necesitemos para un consumo inmediato. Por otro lado, podríamos dejarlo en la nevera. En función del producto que sea, pues nos aguantará 4, 6 días, 8, 10, 15, porque al final estamos cocinando al vacío. Y el paquete cocinado que vamos a sacar está envasado al vacío. Adicionalmente, si hemos hecho de más y queremos consumir una porción de lo que sea ahora y otra dentro de 20 días o demás, lo que podemos hacer perfectamente es, una vez que ha terminado esa elaboración, ponerlo en un bol con agua fría, o si puedes añadirle algún hielo, de tal forma que baje la temperatura, y cuando está a temperatura ambiente podemos meter en el congelador, anotando el producto, el día y demás en el que lo estamos metiendo, y lo añadimos a nuestro congelador, de tal forma que nos aguantará infinitamente mucho más. Por ejemplo, si vas a hacer una comida, ahora que estamos cerca de Navidades, vas a hacer un cochinillo, vas a hacer un cordero, vas a hacer algún tipo de elaboración de estas deliciosas con las que te gusta quedar bien, pues puedes hacer, si quieres, una pequeña cata, hacer una porción para ti inicialmente, de tal forma que el resto lo guardas en el congelador, lo sacarías el día de antes y lo terminarías el día que fuera, de una forma súper rápida y sin apenas trabajo para ti. Inventazo. Adicionalmente te diré que, por ejemplo, todo el tema de costillas, bueno, todo lo que sean asados, la verdad es que quedan divinos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que hace que toda nuestra carne, principalmente la carne, porque el pescado en realidad en 5 minutos 10 lo tienes, puede ser súper rápido, ¿vale? Pero para las carnes es, yo considero, su punto fuerte. Para el cochinillo, para el cabrito, para el cordero, para un chuletón, un costillar, un lomo de cerdo, de ternera, lo que sea. De tal forma que se nos va a quedar súper jugoso y súper tierno en este tipo de elaboración, y luego después con un remate final conseguiremos que nos quede de lujo, no, de restaurante 3 estrellas Michelin. Y una vez llegado a este punto, que espero que te hayas suscrito, si no lo has hecho que lo hagas, espero que este vídeo te esté gustando, espero sobre todo al final tus comentarios. Pues ahora lo que voy a hacer es contarte una serie de tips que sí o sí tienes que tener en cuenta, ¿vale? Para cuando utilizas este tipo de máquina menos profesional que otras, ¿vale? Entonces, como no he querido que se me olvide ninguna, las tengo aquí todas anotadas, ¿vale? Vamos a ver, aunque os diga que es importante que compremos un dispositivo que tenga al menos 1000 vatios de potencia, es muy importante que cuando añadimos el agua a nuestra cubeta no la añadáis fría, ¿vale? ¿Por qué? Porque le va a costar mucho más llevar a la temperatura inicial el runner, que si tú directamente del calentador añades ese agua ya caliente. Es un dispositivo súper eficiente y muy bueno para mantener la temperatura, pero si tú le metes el agua ya caliente te lo va a agradecer y te va a durar más tiempo. Segundo tips, también muy importante. Por ejemplo, donde yo vivo, el agua es bastante dura, tiene bastante cal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si no hacemos nada y lo estamos utilizando continuamente, ¿vale? Pues en todas las partes más calientes de nuestro dispositivo se nos irá quedando blanco,
¿vale? Se nos irán agregando, añadiendo las partículas de cal. ¿Cómo evitamos esto? Pues tenemos dos opciones. Por un lado, puedes bien añadir un vasito generoso de vinagre al agua para impedir que esto suceda, o un cacito generoso de sal de lavavajillas. Lo siento, es una lástima, pero los que tenemos el agua muy fuerte en casa, muy dura, ¿vale? Es una cosa que necesitamos hacer. Esto va a hacer que te dure más tu dispositivo y al final, ya que has hecho una inversión, lo que quieres es que te dure, rentabilizarlo y que te funcione. En caso que lleves tiempo, que lo tengas ya blanquecino, toda la parte de las resistencias y demás, lo que puedes hacer es impregnarlo con vinagre y ponerle con un papel film o un paño de cocina o algo que lo mantenga tapado y mantenga el vinagre y como unas 24 horas, de tal forma que luego te permitirá quitar de forma sencilla esa cal. Pero si podemos evitarlo, ya que lo sabemos, pues vamos a hacerlo, ¿vale? Más cositas en este sentido. Lo que os había dicho antes, que no compres de menos de 1000 vatios porque al final le va a costar mucho mantener la temperatura, va a estar trabajando más tiempo y demás. Al final, cuando compramos un equipo escaso de potencia, hacemos que trabaje más y con el tiempo pues se avería antes, ¿vale? Otra cosa importante, en el momento que terminamos de cocinar con ello, es importante sacarlo de nuestra cubeta, porque si no, al final, ese tiempo no dejan de entrar vapores por el equipo y bueno, nos cuesta poco cuando terminamos de cocinar sacar fuera nuestro runner, ¿vale? Es muy importante que cuando estamos cocinando con nuestro runner y sobre todo para elaboraciones largas de 6, 12, 24 horas, nuestra cubeta tenga tapa. Y si no, imaginaros que vosotros vais a utilizar una olla que tenéis en casa hasta que compréis una cubeta o os hagáis un sistemilla como este que hice yo, ¿vale? Pues es importante que lo tapéis con papel albal, con papel film. ¿Por qué? Porque este tipo de elaboraciones al final calienta el agua y se produce una evaporación. Estos dispositivos tienen un mínimo y un máximo de agua con el que pueden trabajar, de tal forma que si se va evaporando el agua, llegará un momento en el que nos quedaremos sin agua, empezará a pitar, dará errores, no sé qué, y nos puede fastidiar nuestra elaboración. Por lo tanto, es muy importante que mantengamos tapada nuestra cubeta, nuestra cacerola o lo que estemos usando, sobre todo en elaboraciones de tiempo más alargado. Bueno, pues creo que no se me ha olvidado nada. Ya tengo alguna receta en el canal en el que podéis ver recetas de elaboraciones a baja temperatura. Ahora próximamente a ver si os publico una recetita en la que vamos a intentar hacer las patatas fritas que le gustan a David Muñoz. Hacerlas primero a baja temperatura y luego después, cuando ya están muy melositas, las freímos. Vamos a hacer un montón de elaboraciones que espero que os gusten. Espero seguir viéndoos por aquí. Espero vuestros comentarios. Como te decía antes, si aún no lo has hecho, suscríbete, es gratis. Y sobre todo espero veros en el siguiente.